Continuando con el tercer tema, hablaremos acerca de los procedimientos de huida, los cuales en un momento en el que la persona se encuentra en declive o se da una situación, un problema, la persona lo afronta de manera en la que puede evitar la ansiedad, el temor, una crisis, algo por el estilo. Y en cuanto a los métodos de huida, se refiere a la manera en la que esta persona actúa, en la que se pone en movimiento ante esa situación, sobre el modo en la que la afronta. Se puede ver una introyección en la cual la persona lo puede afrontar de manera en la que los recursos que tiene consigo es una introyección de lo que su familia, sus amigos y la comunidad le han ofrecido. De esta manera los introyecta y actúa en cuanto a ello, pero no es una manera de actuar sobre su persona. Estamos hablando de que para que hubiera una confirmación y madurez personal, se tendría que dar un autoconocimiento de la persona y de este modo actuar en cuanto a cómo ella lo haría. Existe también la proyección en la que la persona le atribuye a otra persona todas aquellas cualidades que no le gustan de sí. Entonces se vuelve hipercrítica y de este modo le da estas cualidades que disgustan y no se responsabiliza de sus actos. Se da la confluencia en el cual la persona se ve inmersa en el grupo. No se da una diferenciación entre él y los demás. Esto también se ve en cuanto a que no pone límites. Para que esto sucediera de una manera en la que hubiera una confirmación, se deben empezar a presentar una retirada personal en la cual este límite se viera. Está el aislamiento en el cual la persona ni siquiera establece un vínculo, se enfoca en sí misma solamente, evitando también los compromisos personales. Está la retroflexión en la cual la persona, o el individuo mejor dicho, ve la manera en la que interactúa con los demás es sin decirle lo que realmente le molesta, o toda esta agresión que guarda la dirige hacia sí mismo. Esto se puede ver como en el caso del narcisismo, lo cual, para que esto tuviera una maduración personal, se tendría que trabajar en el atrevimiento al contacto físico. Después está la proflexión, en el cual la persona trata a los demás como quiere ser tratado. De esta manera se le lleva a la persona a actuar conforme a uno quiere. ¿Por qué? Porque de esa manera se le establece una pauta de esto que estoy haciendo es la manera en la que quiero que tú actúes conmigo. Y se da una manipulación. Lo que se debería hacer es dar una expresión sobre qué es lo que se quiere, de qué manera es que se quiere ser tratado. Después está la deflexión, en el cual no hay un compromiso activo con el otro. Se trabaja de una forma en la que yo no me involucro porque conmigo no tiene que ver. A mí no me está afectando. Entonces el otro no se reconoce, no se le trata y no existe una empatía. Y está la fijación y activación excesiva, en el cual se trabaja en la persona de una manera en la que se enfoca a una sola actividad activa, se enfoca a una sola actividad y solo se involucra en ello, dejando al lado todo lo demás. Para que esta persona tuviera una confirmación y maduración personal, tendría que darse cuenta y responsabilizarse de este acto. En
el psicoanálisis tradicional se podrían ver como mecanismos de defensa, en el cual se encontraría la negación. La persona ve esto como, bueno, realmente no lo ve, es como lo ignora. Lo ignora y de esta manera no tiene que tratar con él. Para que haya un crecimiento, una confirmación, perdón, se tendría que aceptar la realidad y no ignorársele, no ignorarse. Está la racionalización, en la cual se encuentra una justificación para todo acto que esté siendo mal hecho. Un ejemplo es justificar un error, y al justificarlo le encuentro las partes buenas o lo veo como pongo argumentos o digo argumentos que validen mi acción, que no esté mal. Está la reactividad, en la cual la persona actúa de manera totalmente diferente a lo que quisiera expresar. Para que esto dejara de suceder, se tendría que manifestar los sentimientos. Está la identificación, en donde se le trata a la persona como dándole esto que no nos gusta de nosotros. Para que esto dejara de suceder, se tendría que aceptar las frustraciones. Está el desplazamiento, en el cual esas sensaciones o esas emociones negativas que se están teniendo hacia una persona, se las destino a otra persona. En el psicoanálisis se utiliza lo de la energía libidinal y se embiste al objeto. Y cuando se dice embiste es porque esta energía se dirige al objeto y lo carga de energía. Eso es lo que sucedería en la identificación y en el desplazamiento, donde esta energía se desplaza a la otra persona. La importancia aquí sería ver qué fue lo que lo provocó. Después está la represión, en donde los afectos no salen. Si lo seguimos viendo desde el psicoanálisis, no se puede investir a un objeto. Para que esto no sucediera, se deberían reconocer los afectos. Después existe la regresión, en el cual la persona regresa a una etapa en la cual se sentía cómodo, en la cual el problema por la cual tuvo que utilizar un método de huida no existía. Entonces, al no existir y se tiene esta tranquilidad, la persona elige de manera inconsciente regresar y no afrontar, que sería el vivir aquí. Después está la compensación, en el cual la persona no acepta sus limitaciones. Y está el acting out, donde la persona actúa de manera como sin pensar, actúa rápido y se puede dar de manera agresiva, donde la persona no está teniendo prudencia y no está reflexionando sobre actuar. Después están los modelos de sustitución. El sentido de los modelos de sustitución van en cuanto a esta misma manera en la que la persona no afronta, y la sustitución es una llamada falsa, en la cual se debe destacar que no se toma como si la persona no haya escuchado su vocación, sino como que utilizó una ilusión para poder dar un sentido y a dónde como dirigirse. Está el sustitutivo de la llamada falsa, lo que acabo de explicar, y es cuando este ídolo es integrado como etos o hitos, se convierte en una máscara personalizante. Es a lo que me refería con el sentido. Esta máscara le ofrece la oportunidad de no ser genuino, de no expresar su creatividad, y le da un rol y una personalidad, lo cual le brinda seguridad. La antítesis de esta máscara sería la persona, ya que esto es lo que llegaba a la persona a neurotizarse.
La persona busca siempre unificar su vida descubriendo y construyendo su identidad, en el cual se busca un sentido de existencia, que sería la propia vocación, y afrontar la realidad tal como es. Ante la realidad de los conflictos existen varias posibilidades, que sería como tomar conciencia de lo que sucede, en la cual la persona acepta lo que está viviendo o decide deprimirse. El huir, y esta huida podría ser teniendo una amnesia acerca de lo que sucedió y actuando como si no hubiera sucedido. Está el reaccionar violentamente y está el construirse otra identidad a medida. Esta sustitución ofrece seguridades, sin embargo, lleva a desarrollar una infirmidad, que sería lo contrario, ¿no? Que sería lo prejuicioso. Los beneficios secundarios de la sustitución podría ser el evitar conflictos, debido a que la persona no se tiene que responsabilizar. Se acomoda a la realidad, debido a que surge como una manera de afrontar el problema. Se unifica la vida, evita tener que tomar distancia porque no debe responsabilizarse, confiere una apariencia de identidad debido a que, como le estipula un rol, ya tiene una forma en la cual comportarse. Ofrece cierta seguridad, da apariencia de poder, lo cual es un poco contradictorio teniendo en cuenta que la persona no puede desarrollarse y no puede como ver cuál es el límite de su fuerza, no puede desarrollar su fuerza. Supone una estructura cerrada, esto debido a que como tiene ya unos valores establecidos, los sigue sin hacer conciencia de ellos o sin creer fielmente que es lo correcto. Y permite a la persona juzgar, sentir, y esto es en base al sustituto. Como ya tiene un rol, ya tiene una máscara, puede sentir, pensar y actuar en cuanto a este. Ok. Las causas de la infirmación en oligodinamia y la adinamia. En oligodinamia se refiere a que la persona no desarrolla sus capacidades, y adinamia es que sufre una parálisis de todas ellas. En esto se da una ceguera en cuanto a la realidad, y de esta existen dos tipos, la cual puede ser la ceguera absoluta a cualquier tipo de valor. La persona se centra solamente en sí misma y actúa en cuanto si el único que tuviera valor en esa situación o en la existencia fuera él. Y una ceguera parcial para lo valioso ético, en el cual se da una ceguera parcial y de cierta manera deformada. Hay una ceguera material y de orgullo y concupiscencia. Está la ceguera material por adhesión a la ideología y a la teoría. En estas las personas centran sus valores. En el primero, centran los valores a lo extramoral. Hay que destacar que al ser valores, se supone que los valores en una persona deberían estar centradas en lo axiológico, que serían los valores como importantes, los valores que hacen a una persona. Sin embargo, en el accional no se pueden, en el orgullo y concupiscencia, no se puede reconocer cuáles son estos valores. Entonces, la persona que vive con esta ceguera solo puede reconocer los valores extramorales y actuar conforme a ellos. La ceguera de adhesión a una ideología es porque hay ideologías como el marxismo y el utilitarismo que no desarrollan la compasión. Entonces, valores como este no se llevan a cabo.
Está la ceguera material debido a la tradición en la cual se es educado. La persona llega un momento en el que debe poder identificar cuáles son los valores que su familia, que sus padres, que sus amigos le han dado, y de esto hacer un análisis. Sin embargo, en esta ceguera no ocurre. Y está la ceguera formal y de valor ético, en la cual la persona se puede ver como sí sigue los valores, pero no ve una diferencia entre el centro axiológico y el resto de los valores pues extramorales. Los trata de manera normal y no les da, los trata de manera igual y no les da una importancia o no diferencia de unos a otros, y algunos no los lleva a cabo por ende. Las causas de infirmación por pseudotautoría y atautotía, en las cuales tiene que ver la manera en la que en esta patología el ser, se toma al ser y se empieza a actuar en cuanto a otro ser, o se cambia este propio ser por un ser falso. Tenemos de dos tipos, en el cual hay una sustitución del ser conforme a la propia identidad por un falso ser. Está el tener, en donde la persona se define a sí mismo por, puede ser, qué es lo que poseo. Se sustituye por la identidad en cuanto a, mi currículum, mis calificaciones, en qué es lo que la otra persona dirá, y se sustituye por la apariencia, que podría ser como cómo las otras personas me ven, fotos de mi último viaje, mi coche, también va relacionado con lo que posee, pero sobre todo con lo que puede mostrar. Y está la sustitución del ser por el actuar, la sustitución de la propia identidad por una propia actividad, en la cual yo puedo decir, soy saxofonista, entonces yo no tengo una identidad propia, sino que estoy mostrando esta personalidad en cuanto a la actividad que realizo. Está la reducción de la persona al estilo de vida, la identificación con el papel que uno desempeña en la sociedad, que podría ser: soy médico, soy sexólogo, soy profesor, soy alumno. La identificación, la reactividad de frustración con el crecimiento, que esto tiene que ver cómo la persona reacciona ante las frustraciones, que podría ser como la pereza, entre otras. La identificación con los propios deseos, en el cual la persona se identifica con los proyectos de vida que tiene. Entonces ya no hay un deseo en sí, sino solo se está siguiendo como el esquema. Y actividades compulsivas con las que se trata de llenar la vida. Está las causas de infirmación en la pseudoprostía y la aprostía, en la cual se ven las falsas comunidades con las cuales la persona se siente identificada, en la cual está la confluencia, donde la persona es parte de un grupo, pero no tiene características individuales dentro de él mismo. Puede ser por lazos de sangre o por creencias. Está la idolateatri, en el cual la persona es como si se encontrara en un juego y desempeña tanto su rol que no tiene una identidad, solo es el rol que está desempeñando. El otro concreto como sustituto, en el cual
se le cosifica a la otra persona con la que yo me encuentro. Esto puede ser una amistad o también puede ser una pareja, en la cual existe una cosificación en cuanto a soy lo que tengo o soy porque lo tengo. Se necesita del otro para poder tener una personalidad. Soy novia, soy esposa. Se toma ese rol. Actitudes compensatorias y carencias de la relación con el otro, en los cuales se puede ver la soberbia, la envidia y la vanagloria. Las causas de infirmación en la pseudotelía y la atelía, que estas van en relación al sentido profundo de la vida. Aquí hay los sustitutos formales que tienen que ver con los comportamientos en cuanto al centro axiológico. Está la tradición y los ídolos specus, en donde la lengua, la historia, todo lo relacionado es parte de mi personalidad. Están las propias ideas, razones e ideologías que impiden la creatividad, donde la persona se cataloga como aquello en lo que cree. Los sistemas falsos de deberes y normas, donde se sigue una norma, pero o los deberes que se establecen, pero no se tiene un razonamiento sobre esto. La ideología, el nacionalismo como absolutización y de encarnación, en donde la persona se ve totalmente identificado con la cultura y la tradición y la clase social. Están los sustitutos materiales. Está el asumir la identidad moral laboral, en la que lo laboral cobra un valor absoluto. La persona solo se centra en esta área. Es como relacionado con el trabajo. Está la capacidad ilimitada de asumir presiones en encargos y responsabilidades, que tiene que ver también con el no saber decir no, la capacidad de imponerse a otros y transmitirle cargas, búsqueda siempre del máximo rendimiento y perfección, que esto también va relacionado a cómo la persona es vista. Concebir a sí mismo como un elemento de servicio del entramado productivo, que está súper relacionado con un modelo capitalista, y tener siempre que demostrar plena capacidad y los mejores resultados, en el cual la persona se ve como un todo, se ve como que vale debido a cuánto es lo que puede trabajar. Bueno, el individuo se mira como cuánto es lo que puede trabajar. En esto está esas son partes de asumir la identidad en cuanto a lo moral, en cuanto a lo laboral. La defensa de una imagen ideal del yo hipertrofiada en un estilo de vida autocentrado, donde la persona solamente se ve como centra toda su vida como si él fuera lo único que importara, y es de una manera que no pertenece dentro de la comunidad. Miedo al juicio del otro, al qué dirán, y esto está vinculado al miedo de fallar. Sí, está vinculado al miedo de fallar o de errar. En esto también se encuentra la ambición, en donde la persona ya no actúa en cuanto a deseos legítimos, sino solamente a cosas materiales. Es lo único que en sí requiere. Está el perfeccionismo, la culpa constante, el querer controlarlo todo, en el cual también se habla sobre la relación que tiene con el otro, la ausencia de filautía y autoestima, el impulso sentimental, donde se puede ver cómo la persona no tiene un procesamiento en cuanto a qué es lo que siento y cómo actúo. El altruismo, donde la persona actúa, se puede escuchar como algo positivo, sin embargo, se le está dejando de lado a todo lo demás.
Al enfocarse solamente en cuáles son las necesidades que yo estoy cubriendo, se están dejando de lado todas aquellas necesidades que no se están cubriendo y que no tienen que ver con la población al que el altruista está dirigido. El control de sí mismo, el cual también habla acerca de cómo la persona intenta no sentir nada y no involucrarse con los demás. La moderación, la decencia social, en donde la persona actúa como alguien decente, pero es más como solo actuar por tener esa imagen de buena persona. Está el ideal estético en cuanto a si es atractivo, la elegancia. Está el trabajo, como lo mencionábamos antes, en cuánto es lo que produzco y qué tanto, cuál es mi rendimiento, qué tanto rindo. Los deseos propios, que estos deseos son deseos ya establecidos y que no cambian, y la persona solamente actúa en cuanto a qué es lo que ella desea y cómo conseguir como esas metas. El cumplimiento de lo establecido y la reactiva revelación contra la tradición y peculiaridades de la propia noción, en cuanto a que la persona siempre a todo lo que se le diga dice no. En cuanto a religión, en cuanto a la sociedad, dice no, 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 pero no ofrece un sí o no ofrece otra opción. Y están los sustitutos interpersonales y antimorales, resultado de sustituir la propia llamada de la seducción de los deseos o pasiones del yo, al margen de cualquier realidad, en el cual se encuentra la soberbia. En esto Nietzsche hablaba sobre cómo hay un Dios y Dios es creador. Entonces, en la soberbia se ve como el individuo, al ser soberbio, se cree más que todas las demás personas, pero se cree al margen de Dios, en el cual, como dice Nietzsche, no debe existir Dios, no puede, porque si Él es creador, a mí, que yo también soy creador, no podemos coexistir. Dios debe desaparecer para yo poder existir. Se da así en el libro, así habló Zarathustra. Se habla acerca del artista, el sabio y el santo, en donde se es creador, pero no se ve de la misma forma. Y eso sería todo.